Amados, bendiciones del Eterno. Quiero hablarles de Yeshua como el samaritano. Muchas veces hemos leído este buen samaritano y pensamos, pues, bueno, un hombre que fue bueno y que ayudó a otro y que ese es el ejemplo de que seamos buenos samaritanos. Y bueno, tenemos que entender que samaritano es alguien de Samaria y que representa Samaria en las escrituras, pues la casa del norte representa también a Efraín. Y a través de la escritura hay muchos ejemplos de que Yeshua también es llamado como ese hijo, como ese Efraín, como ese Israel, como ese siervo, como el Aleph, el toro, la cabeza, José, Efraín, Yeshua. Cuando Él toma nuestro lugar, Él toma el lugar de Efraín. Él se hace pecado por Efraín. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es llamada en la escritura como Efraín, las tribus del norte, Samaria. El buen samaritano representa a Yeshua. Y él da un ejemplo, por eso cuando él termina de hablarle sobre este buen samaritano, él le dice, ve y haz tú lo mismo. Ejemplo nos ha dado. De la misma manera que yo hago, haced ustedes. Y Él es quien nos da el ejemplo a seguir. Si lo seguimos a Él, debemos caminar como Él caminó. Entonces, el ejemplo es ser como el samaritano, siendo Él el maestro que nos enseñó primero. Por tanto, el buen samaritano representa a Yeshua, Efraín, Israel, y nosotros hacemos lo mismo. Ok, ahora, Yeshua, como aquel que tomó el lugar, ¿verdad? El lugar de Efraín, el que cargó con nosotros a cuesta sobre sus hombros. Ese madero que Él cargó somos tú y yo. El madero es hecho de árbol. Árbol representa este árbol silvestre, este palo, que nos lleva a Ezequiel 37, los dos palos en mi mano, y los pondré juntos. Entonces Él carga con nosotros, ¿verdad? Carga nuestras culpas, nuestros pecados, y viene a buscar a esa oveja perdida, a Gomer, a la mujer de la juventud. ¿Ok? Ahora, tú y yo somos Efraín, Israel, somos el novillo rebelde, somos el hijo pródigo, y somos también ese hombre que encontró el buen samaritano tirado, y que nadie tuvo misericordia, porque el único que tiene misericordia de nosotros para salvarnos es Yeshua, el buen samaritano. Entonces, Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar a Efraín y nos carga como esa oveja perdida, donde Él deja las 99 y Él va y carga una y la lleva sobre su hombro. ¿Y qué hace? La sana, la cura. ¿Qué pasa? Es lo mismo del hijo pródigo, regresa, le da vestimenta, lo entra en pacto. Y esa oveja somos tú y yo, donde Él va y busca la que se perdió. Y como Él dice, yo buscaré mis ovejas por los montes, una a una las voy a traer, una a una por una los voy a recoger a ustedes, hijos de Israel. Litigaré cara a cara con cada uno de ustedes. Los llevaré al desierto y le hablo al corazón. Él trabaja independientemente con cada uno de nosotros. Él lo lleva sobre su hombro. No hay una palabra más hermosa de este hombre que se le perdió una ovejita y que Él fue, la buscó y cuando la encontró, Él la carga sobre su hombro. Yeshua se hizo hombre, tomó nuestro lugar como Efraín, como el toro, como el Aleph, y nos cargó sobre su hombro para curarnos y limpiarnos, ¿verdad? Entonces, Él es Efraín, y recuerden que Efraín representa pues multitud de raza, pueblo y nación. Cuando Yeshua muere por raza, lengua y nación, ¿verdad? Se hace ese Efraín, ese hombre. Entonces Samaria es la hija del norte también. En Ezequiel 16:46 dice, y tu hermana mayor es Samaria. Mayor, más grande, multitud. Ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y ahí, en Ezequiel 16, pues habla también de la hermana del sur, que son los judíos. Pero ahora mismo estamos hablando de Samaria.
el buen samaritano que tomó nuestro lugar. Verso 53 de Ezequiel 16 dice, y los cautivos de Samaria y de sus hijas haré volver los cautivos de tus cautiverios de entre ellos. O sea, los cautivos de Samaria que están entre las naciones, Él los va a hacer volver. Verso 55 dice, y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. Y el verso 60 dice, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y luego dice que Él iba a confirmar ese pacto, lo hizo a través de Yeshua. Ahora, en Ezequiel capítulo 23 vemos lo mismo de nuevo. Hay dos hermanas y vamos a hablar de la hermana que se llama Samaria porque nos representa a nosotros, porque tú eres esa samaritana que se encontró con Yeshua y que le dijo que quería de esas aguas para no tener sed jamás. Yeshua se les reveló a ella como el Mesías, se lo dijo claramente y le dijo que Él era ese Mesías, el que hablaba con ella, y Él permanece en Samaria 2 días. Y 2 días son 2000 años. 1000 años como un día como 1000 años. ¿Verdad? Ok. En Ezequiel, capítulo 23, está esta Samaria, que su nombre es Ahola. Y este nombre significa tabernáculo de ella. ¿Por qué? Porque la otra hermana es tabernáculo en ella. El tabernáculo estará en Jerusalén, pero el tabernáculo de ella, o sea, nosotros seríamos ese tabernáculo entre las naciones. Porque Yeshua vive en nosotros y es ese pequeño santuario en cada uno de nosotros. Ezequiel 11:16. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde ustedes lleguen. Ahora bien, yo quiero también que vayamos a Ezequiel. Y fíjese que en estos días yo he estado estudiando el libro pues, de Ezequiel y justamente el capítulo 16. El Abba pues nos va hablando y luego pues nos da un tema y nos sigue enseñando porque Él es el mejor maestro. Y en el capítulo 16, vamos a leer el verso 8 al 9, dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, mi cobertura, mi salvación. Cubrí tu desnudez, tu vergüenza, tu pecado. Y te di juramento, te entré en pacto. Y entré en pacto contigo. Dice, Yohei Bahei, el Adonai, y fuiste mía. Ahora, póngale atención a esta palabra porque vamos a hablar de esto en cuanto al buen samaritano. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Agua, palabra, lavados por la palabra, lavados por su sangre, el nuevo pacto que por ustedes es derramado. Por eso las Escrituras nos hablan y ha hablado de este tema, de esa palabra. Somos lavados por la palabra, por el pacto, nos hace entrar en el pacto y se cumple en nosotros. Tenemos esa sangre, ese ADN nuevo, una sangre pura como la de Él. Entonces, un nuevo nacimiento. Y te ungir, se unge a los sacerdotes, a los reyes. Somos pueblo de sacerdotes y reyes, ¿verdad? La unción, el Espíritu Santo. Ahora, te voy a volver a repetir porque quiero que no se te olvide esta palabra. En el verso 8, Él dice, yo pasé y te miré. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Él miró y se detuvo e hizo algo. ¿Me está mirando? Yo te miré y me di cuenta tu tiempo, tu necesidad en ese momento. Era el tiempo de yo darte mi amor a ti. ¿Cómo se expresó el amor de Él? En la misericordia.
¿Cómo se expresó el amor cuando vio el buen samaritano? En misericordia. Fue movido a misericordia. Entonces él te vio, él pasaba y te vio y te miró y tuvo misericordia de ti, de quien nadie había tenido misericordia. Fíjese que si usted se va a la historia aquí, yo le voy a ir del buen samaritano. Lo que me llamó la atención cuando lo estaba leyendo, el verso 25 dice: y aquí un intérprete de la ley, que se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, fíjese que la pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hay muchos que quieren ir a la vida eterna, están buscando, pero no pueden encontrarla. No la pueden encontrar porque no entienden las escrituras, no la pueden entender. Y él le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Realmente la gente sabe leer, sabe entender lo que está escrito? Entonces, él le responde: amarás al Adón, Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este solo verso envuelve muchísimo. Y le dice: si tú haces esto, vivirás. Entonces luego le pregunta que quién es el prójimo, y ahora viene la historia, donde dice que un hombre descendía de Jerusalén, bueno, el que lo despojaron y lo hirieron, ¿verdad? Y lo dejaron medio muerto. Entonces pasaron y nadie lo vio, pero hubo uno que lo vio. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, lo vio, lo miró, fue movido a misericordia. Ahora, vamos otra vez a Ezequiel 16. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, y fuiste mía, dice Yahweh. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y luego, las vestiduras hermosas que le pone. Pero vamos a quedarnos aquí en la unción. Vamos a quedarnos aquí en la unción y te lavé. Cuando el buen samaritano se vino cerca de él, dice que él fue movido a misericordia. Entonces, este samaritano es Yeshua, el mismo que tomó el lugar de Efraín, el que se hizo pecado por nosotros para enseñarnos como buen maestro a hacer lo mismo que él, tener misericordia, y esa es la ley cumplida. Y fíjense que en Ezequiel 16 le dice: cuando tú naciste, nadie tuvo misericordia de ti para salvarte. Pero Él es el que nos ve a nosotros para salvarnos. Él es el que es movido a misericordia, como por ejemplo lo dice la Biblia en Jeremías 31, donde dice que he visto a Efraín que se lamentaba, herido estaba. Conviérteme, seré convertido, tú eres Yahweh mi Elohim. Y dice que su corazón se movieron sus entrañas, la conmoción de sus entrañas, y cada vez que escucho hablar de él, me recuerdo de él y ciertamente tendré de él misericordia. Lo he visto, lo escuché, lloraba, se lamentaba, estaba herido. Este hombre que estaba en el piso, que estaba medio muerto, que estaba herido, que estaba despojado, eres tú y yo, es Efraín. Entonces, Yeshua es quien toma nuestro lugar para darnos la salvación, y es el buen samaritano quien nos da el ejemplo, porque Él se hizo como nosotros para salvarnos y cargó con nosotros. Entonces, esa conmoción de las entrañas, esa misericordia que fue movida para que Yeshua viniese, el que vino, e hiciera lo que Él hizo por nosotros. Él es
quien venda nuestras heridas, ¿o no es así? En este mundo estamos heridos, estamos como muertos, heridos y despojados, sin las vestimentas, sin misericordia. Pero Él viene y Él te ve, Él es movido a misericordia, Él te busca, Él te lava, Él te limpia. Y es exactamente lo que este buen samaritano hace. Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces mire lo que Él hace. Pero vino, y lo voy a traducir al lenguaje propio actual. Y vino Yeshua y se acercó a ti y te vio herido y despojado y casi muerto. Y fue movido por amor y misericordia y kesed hacia ti. Es eso lo que está diciendo. Y se le acercó y vendó sus heridas. Job 5:18. Él es quien venda tu llaga, tu herida. Él llevó nuestros pecados, limpió nuestras heridas. Y dice, y echándole aceite, lo ungió, y vino. Entonces, aceite y vino, el aceite, la unción, el vino, el nuevo pacto, que es representado por las aguas, que es la palabra, la sangre, que es el nuevo pacto. Pondré mi palabra en tu mente y en tu corazón, el nuevo pacto, la palabra. El vino. Recuerden cuando levanta la copa, esta es mi sangre que por ustedes es derramada, y confirma el pacto con su pueblo. Incluso en el mismo Ezequiel 16, al final dice, yo confirmaré mi pacto que hice contigo. Lo confirma a través de su sangre, ¿verdad? Para darnos esa nueva vida. Entonces, Él nos venda, nos unge y nos entra en el pacto. Nos lava y nos limpia a través de su palabra. La sangre es el pacto, la palabra. Nos lava y nos limpia, el aceite, la unción, el Espíritu Santo. Y mire qué interesante. Primero de Juan capítulo 5, y le voy a leer del verso 1 al 9. Dice, todo el que cree que Yeshua es el Mashiach, el Mesías, es nacido de Elohim. Y todo el que ama al que engendra, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y ponemos por obra sus mandamientos. ¿Está mirando? Amar a Elohim, amar a tu prójimo. Amamos al que es nacido de él, sabemos. Somos hermanos. Y dice, porque en esto consiste el amor a Elohim, que guarde sus mandamientos. Este es el amor, guarda los mandamientos. Y sus mandamientos, los mandamientos de Elohim, no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Elohim vence al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y mayor es el que está en nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esa perseverancia. Los que tienen los mandamientos tienen la fe en Yeshua, los que perseveran hasta el final. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim. Verso 6. Este es quien vino mediante agua y sangre. Yeshua. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, la unción, el aceite, el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Y 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Espíritu, unción, aceite, te lavé con aguas, con la palabra, te entré en pacto, la sangre, da testimonio de él. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, cuanto más el testimonio de Elohim, que es mayor. Y este es el testimonio de Elohim, que él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces, él echó aceite y vino. Ya ve lo que se representa.
Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, si usted busca qué es el mesón, en hebreo es malón. En griego es kataluma. En griego kataluma representa un aposento de huéspedes, un santuario, un pequeño santuario, un lugar donde estar, un templo. Y luego dice también posada, o sea, mesón es posada, donde dice, significa recibir a todos, es un lugar también temporal. Aquí estamos temporalmente. En hebreo también significa campamento, la casa, campamento, habitar, reposo, permanecer. Ahora, si usted se fija, él le dice aquí que lo llevó al mesón y cuidó de él. Y luego, al partir, otro día al partir, o sea, cuando Yeshua parte, se va. Pero él se va para regresar después de 2 días. Él sacó 2 denarios. ¿Qué representan 2 denarios? 2 días, el pago era 1 denario por día, pues 2 días, 2 denarios. Y los dio al mesonero. Y fíjese que también 2 denarios, ¿verdad?, que él le da al mesonero. Ese mesonero también representa a nosotros lo que tenemos que hacer con los de la casa. Él nos dio dones, talento para ponerlo a trabajar, para darle la comida a los del mesón, a los huéspedes, a los que están temporalmente ahí, a los que están necesitan ser cuidados. O sea, esto tiene muchos significados diferentes. Pero el enfoque que yo quería darle era el del samaritano. Pero quiero dejarle ahí con esto. Y le dijo al mesonero, cuídamele. ¿No es eso lo que debemos hacer? Cuidar a los de la casa, darle el alimento. Él no nos dio instrucciones, nos dio sus dones y talentos para que lo pusiéramos a trabajar. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él regresa y le va a dar a cada cual según su obra. Entonces, nosotros estamos aquí para trabajar, para cuidar. El trabajo no es en vano y Él da recompensa. Nosotros no debemos hacer las cosas para esperar recompensa, pero es que Él es justo en todo. Si usted es una persona justa y una persona va a su casa que tiene necesidad y usted lo pone a trabajar y la persona le dice, no importa, no me tienes que pagar. Tú sabes que es justo pagarle, tú lo harías. Y de hecho tampoco le pagarías de menos, le pagarías hasta de más, porque debemos ser generosos. Entonces, el Abba paga porque Él es justo y generoso y da más. Nosotros trabajamos no porque queremos buscar beneficios, sino porque le amamos. Si tú le amas, tú vas a trabajar para Él, vas a guardar sus mandamientos, vas a alimentarte, vas a recibir alimento, le vas a dar a los de la casa, lo vas a cuidar. Tú serías como el mesonero en el mesón. El mesonero es tú, el mesón viene siendo pues la casa, la congregación, ese tabernáculo, ese lugar de reposo. Le das reposo a lo de la casa a través de la palabra, das palabras al cansado para que descanse, trae tus cargas sobre mí, yo te haré descansar. Yeshua habla a través de nosotros. Usted ve cuántas cosas envuelve ese pasaje del samaritano. Pero bueno, yo quería que usted se quedara con que el buen samaritano, que tuvo misericordia de ti, es Yeshua, el que pagó por ti, el que quiere y anhela que te cuiden y que Él viene y Él regresa y todo aquel que trabajó en su obra tendrá su recompensa. Amén. Elohim te bendiga.